En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde quiera que se encuentre. Bienvenido a un programa más de Yo Creo en la Palabra de Dios. Nuevamente reunidos para a ver qué Dios nos quiere enseñar el día de hoy en el Evangelio, pero vayamos a agarrar de la Santísima Mano de nuestra Santísima Virgen María de Guadalupe. Bendita sea Nuestra Señora por siempre, que sea bendita por siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Pero antes de ir ahí, pidamos al Espíritu Santo que nos guíe y nos dirija. Ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu divina luz y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado, la de mi ignorancia, y concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que Jesús me ha encomendado. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos, y es un solo Dios. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, te ofrecemos este programa, lo consagramos al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a ella su divina intercesión para que por cada like, suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación de un alma del purgatorio, mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesucristo, purifica mi mente, purifica mi corazón y bendice mis labios para comprender primeramente yo lo que nos vas a enseñar el día de hoy y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil, para que la semilla que vayas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Madre preciosa, te consagramos los ojos, oídos, lengua, corazón, en una sola palabra todo el ser de todas aquellas personas que están viendo este programa y de todos nuestros hermanos, amigos y familiares. Cuídanos como hijos, cosa propiedad tuya, por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos y es un solo Dios. Amén, amén y amén. Evangelio del día de hoy jueves, habla Señor, que tu siervo escucha. San Lucas capítulo 10, versículo 1 al 9. En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de las mieses que envíe trabajadores a sus campos. Póngase en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Es Jesús con sus discípulos. Hoy celebramos ¿qué? El día de Santos Timoteo y Tito fueron obispos. Okay. Dice que fueron discípulos y colaboradores del apóstol Pablo. Okay. Como se me decía, la lectura, salimos de San Marcos, pero a San Lucas, y Jesús nos habla del día de hoy de los discípulos, el discipulado, las características del discipulado y las características de lo que irá a formar su iglesia. Hay una lectura ya por el Antiguo Testamento, no me acuerdo exactamente el capítulo, pero era Moisés que necesitaba ayuda, el pueblo estaba creciendo. Entonces Dios le dijo: reúne a 72 de los más altos rangos de todas las aldeas, tráelos ante ti. Y luego dice Dios, que dice la palabra, que Dios tomó del espíritu que le había dado a Moisés y lo repartió entre los 72. Es importante esto porque Jesús hace exactamente lo mismo, pero Jesús es Dios. Y lo que hace Jesús con sus discípulos, que se convierten en obispos y sacerdotes y diáconos, es estar ellos dentro de estos discípulos.
Por eso es muy importante no juzgar al sacerdote por muy mal que sea. Ese trabajo o le corresponde a nuestro Señor Jesús. Nosotros solamente podemos reportarlo ante las autoridades de la iglesia, pero no tratemos nosotros de ofender o decir algo. No vaya a ser que Dios se ofenda con nosotros, porque son obispos, sacerdotes, son de Él. Él es el que se encargará después con aquellos que hagan cosas malas en contra de la voluntad de Dios. Me llama la atención el primer versículo. ¿Cómo dice el primer versículo? En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos. Mi Biblia dice diferente, dice, después de que había pasado aquello, ellos me preguntaban qué era lo que había pasado. Pues en el capítulo anterior, del capítulo 9 de Lucas, aparecen 4 personas que nos llevan a ver cómo va a ser la iglesia de Cristo. Por ejemplo, aparece Juan y Santiago que iban a Samaria, no le dieron permiso a Cristo de quedarse ahí, y Juan y Santiago le dicen a Jesús, ¿quieres que bajemos fuego y los destruyamos? Jesús les voltea y les llama la atención. Primera característica de la iglesia tiene poder de muchas cosas, gracias a Dios, porque donde está el sacerdote está Jesús. Hay comprobadísimos sacerdotes que han podido hacer milagros y han hecho cosas que Jesús hacía. ¿Por qué lo hacen? Porque tienen un corazón limpio, puro, y Jesús habita ahí. Entonces Jesús llama la atención, ¿no? La iglesia no fue instituida para aprovecharse de las cosas de Dios y hacer el mal. Las cosas de Dios son para hacer el bien para todas las almas, especialmente todos aquellos que necesiten de la misericordia de nuestro Señor. Después aparece otra persona que le decía, te seguiré a donde quieras. Jesús dice, yo no iré. Dice, la zorra tiene madrigueras, las aves tienen nido, pero el Hijo de Dios no tiene ni donde recargar la cabeza. En pocas palabras, no hay comodidad para un sacerdote o para una persona, un discípulo de Dios. Las comodidades quedan afuera. A pesar de que ahora tienen casa y tienen automóvil, pues se tienen que privar de muchas cosas. Solamente la soledad, después de la misa se quedan solos y después no hay fiestas, navidades o algo con la familia. ¿Por qué? Porque tienen que servir a Dios. No hay comodidad, todo está dirigido a Dios, toda la obra a Dios. Aparece otro al cual Jesús le habla y le dice, sígueme. Este hombre dice, déjame ir a enterrar a mi padre. Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a los muertos. Otra característica de la iglesia es Dios sobre todas las cosas. No importa qué, pero Dios es sobre todas las cosas. Hay veces que toca, si yo como simple siervo inútil de Dios, hay veces que tenemos que dejar la familia para ir a servir a Dios. Contigo un sacerdote, un obispo, un diácono, un obispo, una religiosa. Tiene un compromiso mayor con Dios. Pero ellos lo hacen por amor. Ellos saben que la recompensa será grande. Y al último se apareció uno que dijo, te seguiré, pero déjame despedirme de mi familia. Y Jesús nuevamente dice, el que agarra el arado y voltea para atrás no sirve para el reino de los cielos. Características de los discípulos que vamos a ver el día de hoy. No atenerse a las cosas. Que no haya nadie sobre Dios, solamente Dios debe ser el primero. Dice, en lo que leyó Isaura, la cosecha es mucha, pero los trabajadores son muy pocos. Y la primera obligación de aquel que es discípulo o siervo de Dios, oren. ¿Para qué? Para que Dios mande más trabajadores a esta cosecha. Hay que levantar la cosecha, necesitamos más trabajadores, pero necesitamos hacer nuestro trabajo, y nuestro trabajo es orar y pedirle a Dios que nos mande millones de sacerdotes santos, millones de religiosas santas. ¿Cómo se queja la gente a veces que los sacerdotes son malos? La pregunta es cuántas veces doblan rodillas para decirle a Dios, mándanos más sacerdotes santos. Tenemos que hacer nuestro trabajo, doblar rodillas. Y otro trabajo del discípulo le dice
no lleves alforja, no lleves dinero, no lleves absolutamente nada. El sacerdote depende completamente de la providencia de Dios. Y Dios provee, Dios sabe cuando el sacerdote, sus discípulos tienen necesidad y toca los corazones de los laicos, y muchas veces los laicos van y le dan o le ponen dinero al sacerdote en la mano, en la bolsa. No es coincidencia, es diosidencia. Es porque Dios sabe que el sacerdote necesita y le provee, le da una parte de su recompensa porque es un trabajador, pero aunque el trabajador no la busque, Dios provee. Dios provee al más noble de sus soldados, de sus discípulos, le provee cualquier cosa. Yo se lo digo por experiencia nuevamente. Dios me ha proveído tantas cosas que a veces me sorprende. Pero es un trabajo lo que hacemos, tenemos que trabajar para la obra de Dios. La recompensa mayor vendrá el día que estemos en la presencia de Dios, que Dios nos conceda cosas del reino de los cielos por toda la eternidad. Pero todo esto tiene peligro, dice Dios. Miren que los mando como ovejas donde hay lobos feroces. En este trabajo usted se encontrará con gente que no está de acuerdo, con gente. Usted se dará cuenta que muchos sacerdotes ya ni usan la túnica de sacerdote porque hay temor. Hay mucha gente que los maldice, mucha gente que los ofende. Es triste, pero es la realidad. Pero tiene que pasar todo esto porque la iglesia se acerca a la purificación y después vendrá pues ya el tiempo de gozo, de paz, de tranquilidad. Dice Dios, para rematar con las características de su santa iglesia: cuando entren en una casa, salúdenla con la paz. Si la gente que está ahí les contesta, la paz quedará en ellos, y si no, pues la paz regresará a ustedes. Una característica de estos sacerdotes. Por eso en la iglesia el sacerdote siempre está con las manos abiertas cuando va a iniciar la misa, y lo primero que dice: la paz del Señor esté con ustedes. ¿Y qué es lo que contestamos nosotros? Y con su espíritu. La paz se queda en nosotros, y como tenemos paz, podemos recibir el cuerpo bendito de Cristo en nuestros corazones. Pero hay muchas gentes que no tienen paz. Y es triste, hay que orar y rezar por ellas. Dice Jesús: coman lo que les den de comer y beber, porque el trabajador tiene derecho a su paga. El salario del trabajador de Dios es la comida y la bebida, el cuerpo y la sangre de Cristo. El mejor pago, porque por medio de ello gozarán del reino eterno en un puesto increíble en el cielo. Dios no paga con la riqueza de este mundo, sino con la riqueza del reino de los cielos. Por eso una de las características importantes, Jesús les dijo: vayan y den gratis lo que gratis se les ha dado. No cobren. El Evangelio no se cobra. El Evangelio se da, se entrega gratis. Enseñanzas de Jesús. Habrá casas que no les van a abrir, habrá casas que no lo van a querer, pero no se preocupen, sacúdanse los pies y salgan de ese pueblo y sigan a donde los quieran. Y dentro de nuestra casa, dentro de nuestra propia iglesia, hay una división que el diablo ya ha puesto. Orar y rezar para que la oscuridad que está cubriendo nuestra santa iglesia sea disipada, y que nuestro Señor Jesucristo, con su santísima sangre, purifique a nuestros obispos, sacerdotes, diáconos, religiosas, y a todos nosotros y nuestros hermanos, amigos y familiares. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y lo que hemos aprendido el día de hoy revergüenza en sus corazones. Es como ser un discipulado de Dios, características, formas que Dios nos enseña para reconocer su verdadera iglesia. Jesús necesitaba ayuda. Él lo puede hacer solo, sí lo puede hacer, pero le gusta la colaboración de sus hijos. Y usted y yo somos hijos, entonces nos corresponde también acercarnos a la iglesia, servir en un ministerio, ayudar en lo que podamos ayudar. No lo hagamos por el sacerdote, hagámoslo por Cristo nuestro Señor, para darle a Él
un poco de lo mucho que dio por nosotros en la Santa Cruz. Que Dios me los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oren y recen por nosotros, que nosotros haremos lo mismo por ustedes. Los amamos en Cristo. Amén. Así sea.